La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Entonces vamos a continuar con el tema que traíamos desde hace rato. Y recordemos, mi amado hermano, que la vez pasada habíamos hablado de unas metas y que al poder realizar esas metas también se desarrollaba nuestro carácter. Y de esa forma nosotros entonces entrábamos a una cosa que se llama la madurez en el cristiano. En la medida que usted, mi amado hermano, cumple las metas, en la medida que esas metas se van haciendo en cada uno de nosotros, ¿sí? Es así que nosotros cada día vamos enraizando más y más y vamos siendo como esa palma que de pronto en un momento dado viene la tempestad y que a pesar de que la tempestad sea muy recia, a pesar de que la palma se incline casi 90 grados, cuando pasa otra vez la tempestad, inmediatamente coge otra vez su forma original y camina siempre levantada y erguida, porque así tenemos que caminar todos en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos, mis amados hermanos, a mirar todo, si nosotros lo analizamos, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, o sea, cuando pasamos del momento, o sea, de la parte del área de la oscuridad, pasamos al área de la cruz por obra, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. En ese momento nosotros estamos en el Espíritu. Ya estamos con el Señor, estamos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Antes de, estábamos ¿con qué? Con la carne, con el mundo y con Satanás, ¿cierto? Entonces hay un conflicto que se sucede, mi amado hermano, y ese conflicto siempre el conflicto sucede en el alma. Y en el alma tenemos tres componentes. En el alma tenemos la mente. En el alma tenemos las sensaciones o emociones, los sentimientos, y en el alma también tenemos, ¿sí?, lo que es, ¿qué, Manuelito? ¿Qué es lo otro que falta del alma? Entonces hay tres componentes: voluntad, ¿sí?, conocimiento o entendimiento, pensamiento, y emoción, sentimiento. ¿Listo? Pero también tenemos que darnos cuenta de que en nuestro cuerpo hay otras cositas también que son parecidas. Son parecidas. Si nosotros tenemos que en nuestra alma hay esas tres cosas, en nuestro cuerpo también tenemos también una cosa que se llaman los sentidos. Entonces tenemos unos sentidos, que es el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oír, el sentido del ver, el sentido del tacto, ¿sí?, todas las cosas. Y también tenemos unos sistemas, ¿sí?, que es el sistema circulatorio, el sistema neurológico, el sistema musculotendinoso o musculoesquelético, ¿sí?, tenemos el sistema urogenital. Entonces tenemos también esas cosas que también tenemos que analizarlas. ¿Por qué? Porque conforman parte de nuestro ser, conforman parte de nuestro cuerpo. Y es así como nosotros tenemos que mirar todos estos elementos. ¿Para qué? Para poder, cuando nosotros tengamos un problema o una aflicción, vayamos verdaderamente a lo que corresponde para no caer de pronto, ¿sí?, y dar de pronto, como digo yo, un paso en falso. Y poder caminar siempre con certeza. Entonces, por lo tanto, mis amados hermanos, cuando usted llega a un momento en el cual usted está viviendo una aflicción, vive de pronto un desierto, vive de pronto una angustia, ¿sí?, vive de pronto algo, usted anhela algo, pero en ese momento no ha podido. ¿Por qué? Porque hay diferentes cosas, ¿sí? En ese momento usted
lo que tiene que hacer es, en vez de entretener el pensamiento, usted lo que tiene que es ir verdaderamente a la palabra de Dios. Pero aquí quiero aclarar una cosa que es importante. Aquí quiero aclarar una cosa que es que nosotros tenemos que entender que estamos en el reino de Dios. Que nosotros hemos tomado una decisión de ir al reino de Dios. De caminar en Cristo Jesús. Porque a veces sucede que a veces vemos personas que supuestamente están caminando en el reino de Dios, y cuando uno las ve son personas que de un momento para otro son carnales, o sea, es como el cojo de la hermosa. Una parte está en la iglesia, o sea, una parte está en la parte espiritual y otra parte está en la parte del mundo, en la parte de la carne, en la parte del enemigo. Y es cuando nosotros tenemos que verdaderamente llegar a fijarnos bien y tomar en nuestro corazón eso, para que no nos entretengamos en cosas que no son contrarias a la palabra de Dios. Y eso lo dice Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. ¿Y qué dice en Santiago 1:8? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Entonces usted no puede entretenerse ni puede ser de doble ánimo. ¿Por qué razón? Porque usted empieza a vagar, empieza a caminar. Usted empieza a gastar unas energías que no tiene por qué gastar, mi amado hermano. Cuando usted lo que tiene que es ir nada más a la presencia de Dios, a la palabra, para que la palabra le dé a usted, ¿sí?, esa convicción y esa certeza de algo, le dé la respuesta a la pregunta que usted en ese momento se está haciendo. Porque nosotros, mi amado hermano, nosotros cuando estamos en la oscuridad, en nosotros hay una habilidad, un raciocinio, un razonamiento que es dado de acuerdo, primero que todo, al sitio donde vivimos, o sea, nuestro entorno, y de acuerdo a nuestra parte interna. Y esa fórmula hace que nosotros en un momento dado nos enfrentemos a las situaciones y de pronto la podamos soslayar o de pronto perdamos. Y si nosotros ganamos, entonces cada día vamos a crecer más en eso y vamos a estar metidos dentro de esa parte. Por eso es que muchas veces nosotros le hablamos de la palabra a alguien que está en el mundo y que de pronto tiene le ha ido muy bien, esa persona no entiende, no razona. ¿Por qué? Porque en su forma de vida, en su propia experiencia, le ha ido muy bien. ¿Pero por qué? Porque el enemigo lo ha llevado a que él se sienta bien, a que él esté bien. ¿Y nosotros qué ha pasado con nosotros? Nosotros, para poder estar en el Señor, yo pienso que el gran porcentaje, por no decir que el 100%, hemos tenido de pronto una aflicción, hemos tenido de pronto un problema, ¿sí?, que no hemos podido resolver por nada. Y que verdaderamente lo hemos llevado a diferentes formas, hemos hablado con diferentes personas y no encontramos ese gozo, como decir esa tranquilidad, como decir esa paz que viene solamente de Dios. Y es cuando empezamos verdaderamente a buscar de Dios, a irnos, a meternos en Él. Entonces vamos a hacer ese cambio, vamos a estar no ya en la oscuridad, sino vamos a estar en la luz. Vamos a estar bajo la unción del Padre, bajo la unción del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Y es así como nosotros, eso no quita que Dios a usted le quite sus decisiones. Eso no quita que Dios a usted le quite que usted piense. Eso Dios antes lo que hace es que lo lleva a que usted sea más responsable y que en un momento dado usted analice las cosas de forma tal que busque lo mejor y que usted verdaderamente vea qué es lo mejor. Yo lo digo por mi propia experiencia. Yo vi la presencia de Dios y vi que era lo mejor y verdaderamente estoy en esto. Porque si yo honestamente no hubiese pensado que había otra cosa mejor que esta, pues había estado en esa otra cosa. Y es así como Dios quiere que nosotros, pues sí, nosotros tengamos una responsabilidad y tengamos un razonamiento y una sabiduría. Pero tenemos que ser sensatos en todo lo que nosotros hagamos. Anteriormente yo me demoraba más tiempo en hacer una cirugía.
porque estaba en mis capacidades, estaba en mi forma de ser. Después, cuando ya conocí al Señor, ya Él colocó en mí una forma de hacer las cosas que yo hacía las cirugías o hago las cirugías más rápido de lo que antes lo hacía. Y por otro lado, pues lo hacía mejor. Ya no había ese proceso. ¿Por qué? Porque es que el enemigo está ahí presente, está como león rugiente para poder hacer que uno cometa el error. Y si no lo comete uno, de pronto lo comete la otra persona que es la que le está ayudando a uno. Y de esa forma entonces el enemigo actúa para que uno de pronto no haga las cosas regular. Y en vez de salir uno con gozo, sale uno con tristeza, sale uno con aflicción, dice uno, pero es que yo pude haber hecho de esta forma. ¿Ve? Pero ya después de que está afuera, ya usted no puede hacer nada más, ya tiene que estar. Pero Dios no le quita a usted la responsabilidad. Porque Él espera, ¿sí? Porque Él espera que usted, ya mi amado hermano, ya haya tomado una resolución y tenga usted un objeto. Ya habíamos hablado de los objetos. ¿Ve? Que no sea un objeto perecedero, que no sea un objeto que de pronto cambia de un día para otro, sino que es un objeto que ya lo leímos, que era ayer, hoy y por siempre. Es así como nosotros tenemos que empezar a eso. Pero eso, mi amado hermano, eso requiere una energía. Eso requiere una energía, todo requiere una energía. Todo lo que usted haga, si usted quiere mover una sola, de pronto quiere mover un poquito la mejilla, eso requiere un gasto de kilocalorías. Y ese gasto de energía conlleva a que usted, eso lo lleva a usted a que cada día requiera de determinadas cosas. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a hacer algo en el nombre de Cristo, pues tenemos que ir a la palabra, ¿para qué? Para estar en Cristo Jesús. Y que sea la misma palabra la que verdaderamente se manifieste y se haga real. No seamos nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo hace esto Dios así? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, sí, verdaderamente veamos que Él es el único, que Él es el que hace la obra. No somos nosotros los que hacemos la obra. No tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, no tenemos el dinamismo para poder hacer eso. Si no estamos en el dinamismo de Él, ¿sí? Y en todas las cosas que Él coloca en nuestra vida. Amén. Y es así como empieza usted a caminar, a vagar, apoyándose en el plan de Dios y su propia prudencia, llevando muchas veces a que ese mismo apoyo en su propia prudencia lleve a que usted limite la actividad de Dios y verdaderamente no se haga manifiesta el plan de Dios. A veces queremos adelantarnos al Señor, ¿cierto? ¿Ve? A veces el Señor nos coloca a nosotros a que hagamos algo y nosotros lo que hacemos es vamos más rápido. ¿Ve? Y es lo que muchas veces sucede, que por eso el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que, ¿sí?, tener su yugo, que es suave, que es ligero, ¿sí? Pero ¿qué sucede con el yugo de Él? Si nosotros vamos muy rápido, entonces nos detiene. Y si nosotros vamos muy lento, entonces nos atiza, nos lleva más rápido. Y a veces es por eso que Dios hace eso. Debemos entender una cosa que es importante que la tengamos en cuenta y que yo creo que la he repetido muchas veces, que es que cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos en la oscuridad, nosotros vivimos una experiencia, nosotros vivimos una serie de actividades, una serie de actitudes, una serie de actitudes con P, ¿sí?, que era la que nosotros sacábamos a relucir cada vez que nos enfrentábamos a cualquier situación. Supongamos un ejemplo. Por ejemplo, si de pronto tenemos un papá que nos castiga todo el tiempo y que nos da la mula. Cada vez que llega borracho nos da la mula y nosotros ya sabemos que él va a llegar, no ha llegado todavía, son las 8, que de pronto a las 9, que va a llegar a las 10 y sabemos que llega a las 10 y somos 3 personas. El mayor, ¿qué hace? El mayor se enfrenta al papá. ¿Por qué? Porque ya está mayor, está en la misma capacidad, la misma altura y tal cosa. Entonces él va a ser una persona que va con el tiempo, con el discurrir del tiempo, él se va a enfrentar a todas las situaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que se presentó en el estar de él dentro del campo del mundo, de la oscuridad. ¿Qué hace? Vamos a decir unos segundos, que es la mitad de edad de ese mayor. ¿Ve? Ese segundo puede hacer dos formas: o se enfrenta, y si se enfrenta va a perder. ¿Por qué? Porque el papá es mayor, más maduro, entonces él no va a ser bobo ir a enfrentarse al papá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él se pega, se adhiere, se pega a él, ¿sí?
Y esa persona pegada al otro, entonces él se acostumbra todo el tiempo a ser esa persona que es asequible, tal cosa, que todo lo busca la solución, que ya que viene por este lado, que tal cosa. Entonces él cuando crezca va a ser una persona que en el trabajo va a ser igual y en el caminar de él va a ser igual. Pero en su corazón va a estar anidado ese rencor hacia ese padre que fue el que lo maltrató. Ese corazón herido, ese corazón maltratado. Entonces él va a hacer unos mecanismos de defensa, que esos mecanismos de defensa son los que él va a sacar. Entonces él se va a hacer de pronto de doble ánimo. Con unos sí, con otros no. De acuerdo a como él vea la fortaleza de cada uno. Si unos son fuertes, entonces él es todo suave, apaciguador. Si otros son débiles, entonces él es machote. ¿Sí? Ahora veamos qué puede suceder en el chiquito ese que se quedó de 3 añitos, 4 añitos, que cada vez que llegaba el papá se metía bajo la cama y se escondía. ¿Por qué? Porque el papá le iba con una sola patadita e inmediatamente lo mandaba fuera de la casa. Ese chico, ¿cómo creció? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se formó? ¿Cuál fue su estructura? ¿Cuál fue su madurez? ¿Cierto? Un temor a todo. Entonces él cada vez que se fuera a enfrentar inmediatamente se orinaba en todas partes, ¿cierto? En la noche era enuresis, ¿sí? Él vivía todo el tiempo angustiado, tal cosa. Su cara era todo el tiempo reflejaba el susto, el temor. Creció y siguió igual. Y es lo que muchas veces uno ve. O dígame si uno ha visto de pronto las personas que vienen en esa actitud, que uno las encuentra en el diario caminar, ¿sí? En su proceso. Cada uno de nosotros en su proceso. Tú que estás trabajando así, entonces tú te encuentras con personas que a veces te siguen mucho, otras te siguen poco, de acuerdo a como vean en ti si eres fuerte o eres débil. Y es así como entonces esa carne que está entrenada para sobrevivir por sus propias habilidades puede tener éxito, puede tener fracaso, pero que ignora los caminos de Dios. Entonces, esa persona se defiende de acuerdo a cómo el mundo está así. ¿Qué hace, vamos, el que de pronto es el menor, ¿sí? El que hace, de pronto se une a un grupo de amigos y con ese grupo de amigos son una pandilla y en esa pandilla entonces él se hace fuerte. ¿Ve? Y vienen y se enfrentan al papá. O como sea, cualquier cosa. El otro, el chiquito ese que todo el tiempo se viene, entonces va y busca sus amistades y es cuando uno ve que de pronto aparece en la prensa o en la radio, sí, que un chiquito de 12 años, 13 años, de pronto es el que mató a 15, 25 personas. Y uno se pregunta por qué, y ahí está la causa, mi amado hermano. Ahí está la causa. Ahí está ese ser, ¿sí? Que es natural, que no ha podido verdaderamente conocer del Señor, que no ha podido estar en las manos del Señor, ¿ve? Y que va a ser llevado y procesado por un juicio. ¿A dónde va a ser llevado? A un sitio donde verdaderamente va a seguir viviendo en el mismo estrés, en las mismas condiciones que no tiene. ¿Por qué? Porque no tiene amor. Porque esas personas no tienen amor. Porque esas personas están acostumbradas a defenderse, a atacar. Y hacerle sentir al otro que es un menor, que es un débil. ¿Para qué? Para que ellos que también se sienten débiles, entonces, porque muchas veces también el vigilante también es igual, también tiene las mismas complicaciones, también tiene los mismos conflictos. Entonces vemos un mundo lleno de cosas que es casi lo mismo, es la misma cosa, es la misma esencia, o sea, es el nacer, ¿sí? En algo, es un producto hecho de algo. ¿Sí? Por eso Dios en el Antiguo Testamento, cuando él decía, vayan a esta nación, ¿sí? Y esa nación, tomen posesión de esa nación y posición, ¿sí? Y ustedes tienen que acabar con todo, ¿sí? Solamente me tienen que dar esto para mí y el resto deséchenlo. Hasta los animales. ¿Por qué? Porque ahí estaba el espíritu. Si nosotros oímos hablar a la hermana de la pastora, ¿sí? A Janet, ya nos hablaba a nosotros del espíritu inmundo. Pero es que hay una serie de clasificaciones que vienen desde arriba, que nosotros lo hablamos cuando estábamos hablando del misterio de la iniquidad. Y es así como Dios quiere que nosotros no ignoremos esto, que nosotros no ignoremos que fuimos educados, que tenemos una serie de cosas y que en cualquier momento eso el enemigo lo conoce y eso dentro de esa matriz dofa de él sabe que fue fortaleza con él y con nosotros es debilidad. Entonces va y nos enfrenta con el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Nuestra fortaleza anterior. Entonces me llama a mí, es novia, y me dice, hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué pasó, mi amor? No, es que yo estoy enamorada, pero es que estoy aburrida con este. Y lleve el bulto, hermano.
¿Sí me entendió ahora sí? Cae uno con una facilidad en vez de llevar cautiva la mente, ¿sí? A ese lado. ¿Pero por qué razón? Porque quiero hablar de la mente, mi amor hermano. Quiero hablar de ese elemento del alma. ¿Por qué? Porque es que ese elemento del alma que tiene una corteza cerebral, que tiene una corteza gris, que tiene una corteza blanda, que tiene un hemisferio derecho e izquierdo, que en la mujer es más pensante, más actuante, el hombre es más llevado por cosas. Y es así como ahí se decursan en la parte blanca y se forma esa, como decir, ese razonar, ese raciocinio. Entonces, estamos en un proceso de raciocinio. Entonces, ¿qué hace? Esa idea, ese pensamiento que viene, que trae el enemigo, ese pensamiento que trae el enemigo es el que me lleva a que yo en un momento dado o lo desecho, lo rompo, digo la palabra de Dios dice así, o yo de pronto sigo con la marcha. Entro en ese proceso, me quedo ahí pensando, o sea, desgastándome, gastando mi energía en algo que verdaderamente no me conviene si estoy dentro del camino del Señor. Si ya estoy dentro del camino del Señor. ¿Qué pasa con eso? Entonces, tenemos que definir qué es razonar. Razonar es tener razón, es pensar u ordenar ideas en la mente para llegar a deducir una consecuencia o conclusión, un veredicto. Estaba viendo una película que la pastora fue la que me llevó a verla, ¿cierto? Pero la estaba viendo y yo me gusta verla porque quiero ver los temperamentos de las personas, quiero ver verdaderamente la parte natural y verdaderamente llegar y decir, wow, aquí está esto, otro. Hay una chica que llega y tiene su novio y el novio viene y la llama y se encuentra con su novio, ¿sí? Y le dice el novio que la quiere mucho y ella no, y entonces después la llama, ella sale corriendo del sitio donde está y después él la llama y le pide nuevamente que por qué no se encuentran y tal cosa. Entonces le dice, mire, la habitación del hotel es esta, tal cosa, yo me voy dentro de 2 días. Listo, usted viene. Y ella empieza a tener su raciocinio y empieza a ver qué quiere decir, que es, empieza a ordenar sus ideas en la mente, ¿sí? Para llegar a deducir una consecuencia. Ella la dedujo, la pensó. Pero al final aparece la imagen con que ella está tocando en la puerta del tipo, allá en el hotel. Y de pronto entonces el tipo sale y dice, uy, yo no la esperaba que usted llegara. ¿Sí? Y le hace esa sonrisa, eso abre esa bocota así, el caimán. El león rugiente, te quiero comer. ¿Sí? ¿A qué te quiero dientes? Listo. ¿Y qué hace ella? Y inmediatamente cuando lo ve, de una vez viene ese razón, ¿sí? Razón dentro de lo correcto. Empieza a pensar y dice, pero es que él está casado con otra señora. ¿Yo dónde voy a estar? Entonces sale corriendo y se va. ¿Sí? Esa es la facultad de ordenar las ideas en la mente para llegar a una deducción, a una consecuencia. Entonces miremos qué es razón. Razón es la facultad de pensar, mi amado hermano. Es el argumento que tiende a justificar una cosa o a probarla. Cuando yo empiezo a entrar en el razón, entonces yo empiezo a justificar, ¿no? Es que tal cosa, no es que como ella me la hizo, entonces yo se la hago. Venga, golpe por golpe, ¿sí? Diente por diente, tan. No, hermano. Estamos en el camino del Señor, Él hará la obra, Él es el que va a tomar la decisión. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Y es así como nosotros tenemos que quedarnos quietos y tenemos que ir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos vivir en una esclavitud. Porque eso es esclavitud. Yo lo viví, yo tuve la experiencia de la esclavitud. Y yo no quiero que nadie viva esa esclavitud. Yo no quiero que que usted esté comiéndose un buen alimento, un buen bocato de cardinales, como decíamos ahorita, ¿sí? Y que de pronto llegue y oiga una voz y me dé esa vida, esa rabia que no puedo, que es que yo lo mato y como con él, ¿cierto? Tal cosa, ¿no? Cuando verdaderamente no tengo por qué, yo tengo que seguir comiendo mi alimento. Y me volteé a mirar y resulta que era una persona que era parecida a él, pero que hablaba como él, pero no era él. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una locura, hermano. Cuando yo tengo que llevar todo a la presencia de Dios, caminar solamente en Él, cautivo en Él, ¿cierto? Dice que es la facultad por la que la persona conoce u ordena sus expectativas, tendencias y conducta en su relación con la totalidad de lo real.
Es que yo tomo mis decisiones, yo soy el que hago la cosa, o sea, yo soy el que defino, no es Dios el que me va a hacer definir a mí, porque Él me respeta. Él puede hacerlo. Él puede acabar con Satanás, lo puede acabar, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Para que nosotros entendamos, veamos, comprendamos, ¿sí? Y tengamos la sabiduría del por qué no ha hecho eso. Algo va a pasar. O sea, yo siempre he dicho que Dios trae cada cosa porque Él tiene un fundamento en cada cosa. Hay un fundamento en cada cosa. A mí, o sea, lo que a mí me sucedió, yo lo comprendí después porque Él me lo mostró a mí en las prédicas y llegué yo a entender que el fundamento que Él hice, pero el primer día, yo les cuento a mis amados hermanos que el primer día fue una pelea con Dios. Yo peleé con Él, yo le decía, ¿por qué razón? ¿Por qué? Si es que yo hice esto otro, yo vine a los pies suyos, yo tomé el tren de alta velocidad, ¿por qué usted me hace esto? Y hoy por hoy Él me enseñó, me educó y yo tengo un corazón limpio. Tengo un corazón limpio, no estoy esclavizado por nada. Oigo, hablo con ella, voy a diferentes partes, me pide que la ayude, con mucho gusto, Dios me provee para eso. Hago las cosas y estoy viviendo tranquilo y feliz con un corazón y duermo. Me acuesto a dormir y me quedo fundido. Gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque aprendí a hacer eso, ¿cierto? Ahora, si usted lo mira en griego, se dice logos, que es el pensamiento. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ir. Sino santificad a Dios el Señor en sus corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Amén, con mansedumbre. Tenemos que ser siempre mansos. Tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque Jesús fue humilde. Jesús no le pegó. Jesús miró el templo y Él no le pegó a la gente que estaba alrededor de las mesas. Él lo que hizo fue que Él volteó las mesas. Pero Él no le pegó o sea, Jesús, Dios mira el pecado. Dios no mira al pecador. Dios ama al pecador. Dios nos amó a nosotros. A mí me amó, a mí me trajo como pecador. Luego yo tengo que orar por mis hermanos, yo tengo que clamar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que venir a la presencia de Dios. Porque para eso Dios me hizo, Dios me trajo a mí, para que yo sea un intercesor de Él. No que yo los esté criticando, que les esté haciendo, insisto. En griego también se dice apología, que es una razón de puño, que es un defender. Hacen apología de algo. Y es que cuando a veces vamos lo que es Afrodita, se hizo una apología porque Afrodita era algo, entonces todo el mundo quería hacer lo que Afrodita era. Y hacen de eso una apología, ¿sí? Ahora miremos que verdaderamente la razón es un campo, la razón está en la mente. Pero en la mente, cuando uno razona, cuando uno dice, entonces, ¿qué dice aquí? Razón es pensar. Entonces vayamos a qué es el pensamiento, porque tenemos también que analizar qué es el pensamiento para poder completar el esquema de lo que estamos completando, mi amado hermano. Entonces vamos a ver qué es el pensamiento. El pensamiento es la representación mental de algo, o cosa real o imaginaria. ¿Ve? Es aquella imagen que viene a mi mente y que en un momento dado me enloquece. Es aquella imagen que usted está de pronto haciendo el almuerzo y de pronto viene y termina echando el almuerzo en la cesta de la basura, así, con una rabia inmensa, así, ¿sí? Y llega usted y se va para la calle. Ese pensamiento es aquel cuando viene aquella persona y te dice, ¿qué te pasó? No, ¿qué tal cosa? Y usted, hagamos esto, ¿por qué no vamos los dos para así y tal cosa? Y uno de bobo va. Ese pensamiento que llega a nuestra mente de algo o cosa real o imaginaria. Y es la que nos lleva a que nosotros en un momento dado entremos en una serie de cosas. Entonces, ¿qué es qué? En hebreo quiere decir hasbat, que es pensar, que es idear, que es proponer, que es inquirir, que es imputar, que es planificar, que es estimar. Entonces, ahora vayamos a ver, si nosotros lo miramos en una propuesta mala, miremos no quiero que leamos ahorita, veamos a Esther capítulo 8, versículo 3, cuando Amán se propuso en su corazón, ¿sí?, llevar a todos los judíos, ¿sí?, ¿a qué? A la horca. ¿Ves? Eso es proponer, eso es un hachat malo.
Ahora, cuando es un hachat, que es pensar en oración, vayámonos al Salmo 35:4. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Amén. Entonces, fíjese que es la oración de aquel, del justo que tiene un temor de que de pronto alguien le esté haciendo el mal. Y entonces él clama al Señor, él ora. Entonces, ese pensamiento es una idea en oración, o es como decir, un estimar en oración. Ahora miremoslo como una consideración. Isaías 53, 3, 4, que ya lo vimos, ¿sí? Donde él se sacrificó por nosotros, por su llaga nosotros fuimos sanos. Ahora miremoslo como una propuesta, proponer, ¿cierto? Jeremías 26, 3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me volveré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Es una propuesta que Dios hace por intermedio del profeta. Quizás oigan, quizás oigan. Ese quizás significa muchas cosas. Y se devuelvan. ¿Qué pasó con el camino de Maús? Cuando Jesús llegó al lado de aquellos que iban de vuelta para sus casas y de pronto sentían en el corazón encendido un fuego, y ese fuego era Cristo Jesús. Entonces, ahí Dios dice, quizás oigan y se devuelvan, o sea, que ese corazón se encienda en amor para que vuelvan otra vez y retornen a su camino. Cuando yo les hablé en el Salmo 120, 122 hasta el 135, cuando habla del peregrinaje del judío, aquel que sale a aquella casa donde está allá encerrado, donde está maltratado por todos y decide ir a la presencia de Dios que es en Jerusalén. Y él camina y en ese camino tiene muchas vicisitudes, pero él ora por ellas. Pero también ora por Jerusalén, para que Jerusalén cada día esté mejor, porque también sabe que Jerusalén también puede ser atacada, para que él no pueda disfrutar de la presencia de Dios allá. Ahora miremoslo entre el punto de vista griego. Si nosotros lo analizamos como un pensar, que es un suponer, que es tener una opinión, se llama doqueo. Doqueo, que es suponer, ¿cierto? Cuando es algo que digo, bueno, es que, quién sabe, yo pienso que supongo tal cosa, eso se llama huponeo, que es suponer. Ahora miremos, cuando llega y me dices, es que yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, ¿cierto? Se llama logisamai, en griego. Fíjate que cada cosa es diferente, tiene un contexto diferente, tiene una situación diferente. Entonces tenemos que muchas veces mirar eso, y eso es lo que muchas veces nos lleva a que la palabra a veces no esté escrita de acuerdo a como conviene, sino de acuerdo a como le convino al tipo que la tradujo, al que la escribió. Es así como entonces, para nosotros, que estemos atentos, que estemos mentalizados, o sea, que ustedes estén aquí, que después de la llamada que le hice el domingo, ¿sí?, estén todos obedientes, ¿sí?, eso se llama froneo. ¿Sí? Que pensar, pero estar pensado, metalizado, ¿cierto? Hasta ahí vamos, ¿cierto, mis amados hermanos? Entonces ya habíamos analizado que la carne, ¿sí?, la carne está entrenada, ¿sí?, que tiene que estar entrenada a sobrevivir. ¿Por qué? Porque antes estaba en ese camino, tenía que sobrevivir de cualquier forma. Les hablé de las 3 situaciones diferentes. Pero ¿qué sucede cuando usted, mi amado hermano, cuando usted va a venir al camino del Señor y empieza a tener una guerra con el Señor? Sí, ¿qué es lo que le pasó a un hermano? Que llegó el hermano, conoció al Señor, tuvo en el Señor ese interés, ¿sí?, empezó a diezmar con todo un amor inmenso. ¿Y qué hizo el enemigo? El enemigo hizo que su patrón lo volviera añicos. El enemigo le cambió la fórmula de pago, le cambió todo, y él, ¿sí?, él tenía que venir a la presencia de Dios, tenía que traer todo a nivel de Dios, esa completa oposición, traerla a Dios para que Él fuese el que luchara por él, el que se defendiera por él. Y es así como nosotros, mis amados hermanos, tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros empecemos, yo les comenté a ustedes una vez que yo tuve un problema del diezmo, que tenía que pagar unos servicios,
y que preferí mejor pagar el diezmo y los servicios vinieron después así. Y cuando yo aprendí que caminar en Cristo Jesús era mejor, era como más rentable, ¿cierto? Y para mí siempre ha sido más rentable. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo llena tu mente de pensamientos, ideas, recuerdos, ¿ve? Para irte distrayendo ¿de quién? Del estar en Cristo Jesús. De las cosas buenas que tenemos en Cristo Jesús. Yo les había hablado la vez pasada, el domingo creo que les hablé a ustedes de que habían 4 pasos y que el uno era el estímulo del medio ambiente, que ya lo analizamos. El otro era la tentación que venía a nosotros. El otro era la consideración, era o considero o decido. Si yo considero, gasto mi tiempo. Si yo decido, no gasto tiempo. ¿Por qué? Porque es alguien el que va a hacer por mí el trabajo. Ese alguien dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y si yo tengo eso y en mi mente está esa convicción y esa certeza, yo lo dejo que él haga lo que tenga que hacer. Él sabrá lo que hace. Él me cambiará a mí, él cambiará a otra persona, él nos cambiará a ambos, o él de pronto hará otras cosas diferentes que a veces no queremos. Y a veces tenemos que ver cosas, situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nuestro Diosito es tan grande, ese Diosito en minúscula es tan grande, que nosotros lo cambiamos por el Dios en mayúscula y resulta que Dios es muy celoso. Y a veces viene una fórmula en la cual Él castiga fuerte. ¿Cierto? Habíamos hablado también de esa decisión tomada. Pero que esa acción suya, mi amado hermano, esa acción que viene, esa acción que usted va a tomar, si usted la toma rápido, toma una decisión, por lógico que usted ya, esa decisión lo ha llevado a que usted busque el camino de Dios y usted esté en Cristo Jesús. Luego es el que va a hacer, entonces usted tiene que caminar en tranquilidad y en paz. Usted tiene que producir unos frutos. Y esos frutos se llaman benignidad, templanza, ¿sí? Dominio propio, paciencia, fe, amor. Todas esas cositas. Y en esa medida usted está caminando y Él está obrando. ¿Han oído una canción donde tú obras y que yo vea que tú obras, pero tú estás obrando? Claro que sí, Él está obrando en cada uno de nosotros. Si usted busca la acción, si usted empieza a pensar varias cosas, llega un momento en el cual usted, todo el tiempo, el enemigo le va a traer a usted ese mismo pensamiento y usted da vueltas en la cama, se levanta, se baña, tengo que echarme una ducha con agua fría a ver si me quito este calor. ¿Ve? Y va y se echa la ducha fría, se calma otra vez, se seca y vuelve otra vez y se acuesta y empieza otra vez a dar vueltas en la cama. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí como león rugiente. Ya tú no tienes la cubierta. Ya esa cubierta tú la has perdido, entonces ya él está ahí atacando. Entonces tú tienes que tomar la decisión, ¿ve? Y tienes que buscar ayuda. Y esa ayuda, ¿cómo la consigues? La consigues por intermedio de un hermano, un líder, ¿sí? Llamando a tu pastora, a tu pastor, ¿sí? Y de esa forma, y buscando la palabra de Dios, pegándote. Yo les comentaba a ustedes que yo tuve un sábado, una tarde, un problema terrible, ¿sí? Y que me tocó, y que la oración de la pastora fue la que me sacó a mí de ese problema. Puse a oír la oración de ella y empecé yo a meterme dentro de la oración de ella. Y llegó un momento en el que me metí tanto en la oración de ella que yo ni siquiera me di cuenta en qué momento pasó lo que yo estaba viviendo. Y de ahí para adelante no vino más ese problema. ¿Amén? Esta acción que usted repite cada ratico se vuelve costumbre. Y esa costumbre hace una fortaleza, mi amado hermano. Y cuando esa costumbre ya se ha hecho fortaleza, ya es muy difícil de quitarse. ¿Por qué? Porque ya usted ha buscado supuestamente las 1001 formas para poderse defender y no las ha encontrado. ¿Por qué? Porque usted sigue aún metido dentro de ese proceso de esa mente. ¿Por qué? Porque el enemigo viene siempre a atacarme en todo lo que yo he sido fuerte cuando he estado en el mundo. A mí no me, si a mí no me ha gustado nunca el dinero, pues el enemigo nunca me va a traer a mí cantidades de dinero. El enemigo va a traer otra cosa diferente que a mí me gustaba en el mundo. ¿Sí me entendieron? Y es lo que uno tiene que sacar primero. Hay muchos predicadores que han perdido. ¿Por qué? Porque el dinero ha sido, ellos creen que no, que el dinero no era para ellos nada. Cuando viene de pronto una donación de muchos millones de pesos, se pierden, terminan comprando casa, carro y beca, y a nombre de ellos, ¿sí? Y termina echando para un lado una cosa que no es así. Amén. Ese es cuando usted, mi amado hermano, empieza a ser hostil. Cuando todo a usted le molesta, todo a usted le discute. No, que tal cosa, no, es que
todo el tiempo usted vive peleando, pelea hasta con la mosca, pelea hasta con su sombra. ¿Por qué? Porque usted ya ha hecho esa fortaleza. ¿Ve? Si usted es inferior, siempre se va a sentir inferior. Nunca se va a sentir superior. ¿Por qué? Porque usted a fortaleza ha sido inferior. Ya les hablé del chico este. Algunos son de doble ánimo, manipulan. Te quiero mucho, mi amor. Y por detrás está, eso viene desde antes, eso viene desde antes. Él no está formado ahora. Eso trae esas cosas, esa raíz viene desde antes. Tenemos que quemar esa raíz, tenemos que decirle al Señor que la destruya. ¿Ve? Tenemos que arrancarla porque son raíces que tienen que arrancarse, no se pueden tumbar. Yo les comentaba a ustedes que el huracán viene, coge la palma, la voltea casi 90 grados, pasa el huracán y la palma otra vez. ¿Por qué? Porque tiene raíces profundas. Y si hay una fortaleza que tenga muchas raíces, hay que arrancarla, mi amado hermano. La homosexualidad son experiencias negativas con los hombres o con las mujeres, son experiencias negativas con nuestros padres, y es lo que muchas veces lleva a que esta persona o esta persona, tanto hombre como mujer, a un condicionamiento diferente. Pero todo eso, mi amado hermano, gracias a Dios, tiene una transformación, tiene una renovación en Cristo Jesús. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser fuertes, pero diga, débil, ¿fuerte soy en quién? En Cristo Jesús. Tenemos que verdaderamente buscarlo a Él y reconocer que nosotros no somos nada. Entonces, por lo tanto, tenemos que reconocer que ese maligno es el rey, es el príncipe de la mentira. ¿Ve? Es aquel que nos puede colocar a nosotros un velo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Es aquel que en un momento dado llega y te dice a ti en la mente, ¿sí? Que tú, no, haz tal cosa, lo que le pasó al rey David. Vamos a hacer un censo porque necesitamos saber cuántos soldados tenemos. ¿A él qué le importaba eso? Si él sabía que Dios era el que hacía Dios era el que peleaba por él. Entonces la estrategia del maligno es introducir ideas, pensamientos de él en tu mente, haciéndote creer que son tuyas, que tú eres el único, que tú eres esa agua del desierto. Y es así como el enemigo, ¿sí? Te lleva a ti a una situación en la cual tú tienes que exponer tu mentira, tú tienes que decirle, bueno, perdóname, pero yo no digo mentiras más, yo no quiero decir más mentiras, y empiezas tú a cambiar, a decir verdad. Y en esa medida que la gente te oiga así a ti decir la verdad, va a entender que tú estás diciendo la verdad, que tú estás caminando en verdad. Y por lo tanto tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, en Cristo Jesús. Por tanto, mi defensa, ¿cuál es? La defensa es Cristo Jesús, mi defensa es la palabra. Luego yo tengo que estar con la palabra cerca, la palabra no puede estar lejos. La palabra no puede estar lejos. Porque si usted necesitó de pronto leer la palabra para no decirle una palabra diferente, usted tiene que buscar la palabra y tiene que pronunciar la palabra correcta. Fíjate lo que le pasó a Adán y Eva, que le pasó a Eva. ¿Sí? Le aumentó un poquito, pero un poquito. Y ese aumentarle un poquito, ¿qué produjo en nosotros? Nosotros, hasta que lleguemos allá, cuando ya prácticamente venga el último día, si venga la tribulación, el último día de la tribulación, y entonces ya se defina todo. Si no, vayámonos a Juan capítulo 8, versículo 32. Si conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad nos va a hacer a nosotros libres. Si no, vayámonos a Filipenses 4, 6. Que tenemos que tener eso en nuestro corazón. Es que es cierto. Si nosotros no conocemos la verdad, ¿cómo la verdad nos va a hacer libres? La palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra. La verdad de Dios. ¿Sí? Si usted quiere tener fe y la fe suya quiere ser cada rato más enraizada, tiene que usted oír la palabra de Dios, tiene que leer la palabra. ¿Para qué? Para que esa verdad lo haga usted cada día ser más libre en Cristo Jesús. Vayámonos a Filipenses 4, 6. Amén. La palabra de Dios dice, si por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué dice en el versículo 7? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice el 6? Por nada estemos afanados. Por nada estéis afanados. ¿Qué sigue diciendo?
sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. ¿Cómo tenemos que orarle al Señor? Con toda oración y ruego. Con toda oración y ruego y ayuno, ¿cierto? Con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Sí? ¿Y qué dice después? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y guarde sus pensamientos en Cristo. Amén. Entonces guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Entonces tenemos que ir a ella. No, es que yo pienso que... No, ¿cuál hermano? Es que usted no pensó. Calle esa boquita, hágame el favor. Se mete uno el puño si quiere por dentro de los dientes, tal cosa, y lo lleva y le dice, mira, aquí está, lea. Para que aprenda qué es lo que hace el enemigo con cada uno de nosotros. Recuerden, mis amados hermanos, que eso es. Entonces, ¿qué hace él? Él lo que trae es que a nosotros nos lleva cautivos nuestros pensamientos. Pero ¿qué sucede, mi amado hermano, en esta mente? Esa mente trae un pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento te lleva a ti a que tú reacciones ¿con qué? Te quedaste acostado, sí, la cabeza tuya está ya metida en un cuarto, está metida en un cajón, ¿sí? Y no se mueve para nada, sino solamente usted, ¿sí? En la mente suya, el cráneo suyo, el cerebro, todo eso con las raíces está ya quieto, ¿sí? Y está pensando usted y está queriendo hacer cosas. ¿Con qué las va a hacer? ¿Con qué las va a hacer? Una cosa que se llama emoción. Entonces ya viene la emoción. Recuerden que habíamos hablado de que nosotros teníamos que tener una madurez, ¿sí? Y que tenemos que tener un objeto. Y que ese objeto a nosotros nos llevaba a que nosotros pudiésemos estar con unas metas. Que eran metas buenas o metas malas. ¿Sí? Pero que esas metas, si usted las hacía a corto, mediano y largo plazo, esas metas de pronto podían ser metas que no se cumplían. Entonces producían en usted una aflicción, ¿sí? Un dolor, un sufrimiento. Pero que si esas metas se cumplen, si usted todos los días está con las metas cumplidas, ¿qué pasa? Pues usted vive todo el tiempo de gozo en gozo. Hasta que viene el proceso en el cual Dios te dice, bueno, vamos a ver cómo estamos, a ver si usted ha aprendido lo que es estar en gozo. Y eso la ha llevado a que usted se enseñoree, bogue mar adentro, se meta dentro de eso, y vamos a ver si cómo me responde usted con esto que ahí le mando. Tenga, chupe, lleve el bulto. Y es cuando viene usted y tiene que enfrentarse a una aflicción. Cuando viene usted a enfrentarse a una emoción, a un producto que es de la mente. Pero dígame bien, usted no tiene control sobre esa emoción. Si usted la mente la dejó que siguiera, esa emoción, ese cuerpo va a hacer cosas que no quiere hacer. Por eso Pablo decía, pobre de mí. Pero este cuerpo, ¿por qué? Porque es que el cuerpo está ahí. Es mi mente la que cambia todo. ¿Por qué? Porque soy yo en mi mente que llevo cautivo toda palabra a el todo pensamiento a obediencia en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros no tenemos mucho control sobre nuestras emociones, pero sí tenemos control sobre nuestros pensamientos. Entonces cuando usted tenga un pensamiento, inmediatamente deséchelo. Cuando está usted de pronto, que a mí muchas veces me pasa así, estoy preparando los temas y de pronto viene a mi mente algo. Yo puedo en un momento dado dejar a un ladito el tema y pues, no, sí. Bueno, no, yo inmediatamente, Señor, en el nombre tuyo, ¿sí? Con la sangre de Cristo me cubro, con la sangre del Cordero, tal cosa, y listo, yo busco la palabra de Dios en ese momento, la que me llegue precisa para yo poderme defender de eso. Es más, ahí a veces estoy preparando el tema y ahí aparece la palabra para que yo me defienda. Y es así como usted, mi amado hermano, son los que decidimos, de acuerdo a nuestros pensamientos, decidimos nuestra reacción. Yo les comentaba a ustedes de esta película, ¿cierto? De la China llegó y se enfrentó a esa persona, ¿sí? ¿Qué hubiese si esa China no hubiese tenido una moral bien establecida? Pues que había caído, se había metido a la habitación y había terminado siendo la segunda, ¿cierto? Porque hoy iba a ser la segunda. Por tanto, tenemos que llenar nuestra mente, mis amados hermanos, de la palabra de Dios, de los pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice así, conoceréis la verdad. Conoceremos la verdad, ¿cierto? Y la verdad os hará libres.
Ese es un orden bíblico, mi amado hermano. Ese es un orden bíblico, conocer la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? Cuando usted cuando usted ya tiene un conocimiento, una convicción, una certeza de lo que usted está recibiendo. Fíjense que a mí, nosotros en la iglesia, el Señor no nos dejó que les habláramos a ustedes de caminar de victoria en victoria, sino que hablamos del misterio, ¿sí? De los misterios de Dios. Y después la pastora les empezó a ustedes a decir lo que era la fe, lo que era la emuná, tal cosa, o sea, a explicarles cada cosa por separado. Y Dios vino colocando, después de los misterios, colocó en mí, ¿sabe qué? El vislumbrar la gloria de Dios. Y el vislumbrar la gloria de Dios nos trajo ahorita a vivir de victoria en victoria. ¿Pero por qué? Porque es que Dios quiere que usted tenga un orden bíblico, mi amado hermano. Dios quiere que usted conozca la verdad primero y que esa verdad a usted la haga libre. Porque cuando usted conoce la verdad, usted cree la verdad. O una de dos, usted tomó acá, cogió este camino, o usted cogió el camino, la verdad y la vida. Usted se metió acá. Y aquí es el camino de la verdad y la vida, ¿cierto? Eso lo dice el letrero, Iglesia Cristiana Integral. Amén. Y esa misma creencia, ese mismo dinamis, esa misma emunac, esa misma convicción, esa misma certeza lo hace que usted camine ¿dónde? Camine dentro de la verdad, de la palabra. Y usted espera, es difícil, ¿cierto, chico? Es difícil esperar uno en el Señor a veces, ¿cierto? Pero Dios le da a uno la fortaleza para que uno pueda resistir las cosas. Y así alguien lo va a uno como empujando, otro lo va a uno atrancando, y así no permite que uno se caiga y que uno verdaderamente acepte eso. Y que llegue a que esa emoción que yo tengo, ese pensamiento, esa emoción que yo produzco sea una emoción en Cristo Jesús. Sea una emoción buena. Juan capítulo 13, versículo 17. Y saben estas cosas, bienaventurados serán si las practican. Bienaventurados sí. ¿Qué tenemos que hacer? Yo le pongo ahí, entonces la pongo en un CD, tal cosa, y entonces el CD dice Juan capítulo 1, tal cosa, y el Señor dice esto, y una voz bonita que le dije. Toca practicarlas, mis amados hermanos. Toca que venir, enseñorearse de ellas y bogar mar adentro de cada situación de esas. ¿Para qué? Para que podamos vivificar la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Y podamos, como tú dices, ser testimonio. Ahora miremos una cosa. En el cuerpo tenemos unos sentidos. Yo les comentaba a ustedes de unos sentidos, ¿cierto? Unos sentidos físicos en el cuerpo. El olfato, la visión, ¿sí? La audición, ¿sí? La sensación, el tacto. ¿Qué sucede cuando usted va y de pronto coge? Porque muchas veces le sucede a los niños, ¿cierto? Que quieren coger la sartén que está metida dentro de la cocina, dentro de la cocineta, ¿sí? Y de pronto van y la cogen y pegan cicote y grito, ¿cierto? Ese dolor que sintieron es una reacción refleja de la sensación, del órgano de los sentidos, que es el tacto, que es el dolor. Y ese dolor lo lleva a que usted se devuelva. Usted se devuelve, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar los dolores y que de pronto eso no lo lleve a que de pronto usted con la mano metida, que es lo que le pasa a las personas cuando se le duermen las manos, ¿sí? O de pronto vamos a los que sufren de lepra, van y apoyan encima de un carbón y se les prendió, huelen a chicharrón, pero ni siquiera se dan cuenta de que son ellos los que están chicharronados. No se dan cuenta, ¿por qué? Porque no tienen la sensibilidad, no tienen esa parte neurológica, se perdió. Eso es en la parte de los sentidos físicos. ¿Qué es lo que hace el sentido físico? Hace que yo rechace algo, que evite ese algo para que ese algo no se infecte y que tengan de pronto que amputarme a mí los dedos, las piernas, ¿sí? Y de pronto hasta un ojo, o una oreja, o un oído. Y aquellas personas que no sienten nada en el ojo, entonces de pronto les cae ahí una brizna, se rascan tal cosa y se les empieza a infectar, y ya tanto es la infección que deciden enuclear el ojo. Aquel que de pronto tiene un problema, el diabético tiene un problema en los pies, ¿sí? Roza con algo, se corta
y empieza a sangrar, se infecta y no se da cuenta, y como no tiene oxigenación, entonces pierde el dedo y toca amputarle el dedo, la pierna, lo que sea, de acuerdo a eso. Esos son los órganos de los sentidos, los que a nosotros nos defienden el cuerpo. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que cuidar nuestro templo. Sí, porque en ese templo mora ¿qué? Mora el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que cuidar ese templo. Pero resulta que nosotros tenemos unas emociones que son las que cuidan nuestros pensamientos y son las que cuidan nuestra alma. Esas emociones son las que cuidan nuestra alma. Si yo estoy haciendo algo que es incorrecto, que ha producido, de pronto al comienzo produjo cosas bonitas en mí, pero que después entonces viene el proceso de Dios y entonces en ese momento esa persona de pronto se ve abocada a algo y es cuando tiene que enfrentarse conmigo y me muestra que lo que yo pienso que es bueno es malo. Y ahí viene un momento de aflicción, un momento donde se obstruye lo que yo quería. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo reacciono? Llorando, gritando, pataleando. Lo que le pasa a los niños cuando van por la calle y de pronto ven un objeto y quieren el objeto. Y si usted no los controla en ese momento, cuando estén viejos, van a ser peores. Y es así como esa persona entonces se enfrenta a eso y es cuando viene el dolor, la aflicción. ¿Y qué es lo que hace esa aflicción y ese dolor? Es lo que hace mostrarme, ojo, esa emoción, ese enojo, esa tristeza, ese desánimo, indican que estoy en peligro, que estoy peligrando, que mi alma está peligrando, que mi alma está en un momento entrando en un proceso, ¿sí? Y que yo tengo que mirar hacia mi interior, ¿sí? Para ver lo que sucede en mi interior, qué es lo que yo estoy viviendo en ese momento. Pero si yo no tengo un amigo, que el amigo de pronto esté en Cristo Jesús. Cuando yo me enfrente en ese momento de enojo, en ese momento de rabia, en ese momento de tristeza, en ese momento de desánimo, si tengo un amigo que me lleve por un buen camino, voy bien, pero si tengo un amigo que me lleve por mal camino, que se aprovecha de mi dolor y me lleve por mal camino, como muchas veces sucede, muchas veces sucede. Venga, pero usted, ¿por qué es tan bobo? Venga, mano. Si ella lo dejó, venga usted, acompáñeme, vamos, yo le invito a usted para que tome traguitos, ven, lo emborrachamos y llamo a Pepita, llamo a Julianita, tal cosa, y listo. A mí me pasó eso como hombre. Pero yo estaba en el camino del Señor y dije, no, usted está perdido, hermano. Y le digo, esta es la primera y última. Y listo. Y se acabó. Ahora imagínese usted una mujer que le suceda eso. Y que venga una compañera, una amiga, tal cosa, o venga de pronto un amigo íntimo, tal cosa, que esté ahí en la casa, el más amigo del varón, ¿sí? Y resulta haciendo locuras, llevándolo a uno a una situación diferente. Como yo le dije a este amigo mío, le dije, hermano, a mí no me sirve por este lado, yo tengo a alguien. Yo estoy en Cristo Jesús. Si es de él que ella vuelva, volverá. Y si es de él que no vuelva, no volverá. Y listo, pero yo estoy en Cristo Jesús. La palabra mía es esta, este es mi caminar. Y tengo 18 años de separado. Y yo ya les he comentado a ustedes que una enfermera auxiliar, una enfermera jefe, empezó a decirme que las cosas bonitas que tiene cuando uno vuelva otra vez. Y dije, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Ya Dios me dio a mí una enseñanza, o sea, me permitió bogar mar adentro. Estar mar adentro. ¿Ve? Porque si uno tiene un hijo, uno tiene que respetar a ese hijo. Uno tiene que respetar a ese hijo. Que puede que de pronto a él le parezca bien que mi papá pues, consiga una novia y tal cosa, listo. No, pero es que uno tiene que respetar a ese hijo. Uno tiene que vivir en Cristo Jesús respetando a ese hijo de modo tal que el día que esa persona pase por el lado de uno, ¿sí? No le puede a uno decir nada. ¿Por qué? Porque uno no ha cometido ningún error. ¿Por qué? Porque uno está caminando en Cristo Jesús. Y uno puede ser testimonio para esa persona y esa persona venir a los caminos de Cristo Jesús por ese testimonio. Entonces, esas emociones que tienes tú, puedes tener 3 elementos.
para finalizar. Puedes tener 3 elementos. Puedes tener el elemento que tú lo puedas suprimir. Yo suprimo mi emoción. Yo suprimo mi emoción. Yo voy a suprimir esto. La chica que les comento, ¿sí? Ella pudo haber suprimido su emoción, ¿cierto? Pudo haberse entrado al cuarto con este señor y a ver, venga, hagamos esto, otro. ¿Ve? O puede de pronto, entonces, expresarlo todo. ¿Sí? Hay mucha gente que se vuelve hiperkinética. Aquellos que se vuelven locos. Que ya no están en una fiesta, sino están en 15 fiestas. Salen de una y se van para la otra. O aquellos que deciden aceptar y quedarse quietos. Deciden quedarse quietos. ¿Ve? Cuando yo empiezo a buscar del camino del Señor, Señor, vamos a ver qué pasa. Entonces tengo que esperar en Él. Tengo que esperar en Cristo Jesús, en su palabra. Cuando yo quiero suprimir, vayámonos entonces al Salmo 32, versículos 3 al 6. 32. Versículos 3 al 6. Mientras cayese, perecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque el día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el templo en que pueda ser hallado, en el tiempo en que pueda ser hallado, perdón. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amén. Entonces, si ustedes se fijan, mis amados hermanos, ¿qué sucede cuando uno está en ese proceso, cierto? Cuando uno está en el proceso y uno no deja las cosas en el Señor, cuando uno no deja las cosas en el Señor, se pone uno flaco. Sí, yo llegaba, cuando llegaba un paciente obeso a la consulta, ¿sabe qué le decía? Yo le decía, ¿por qué no me consigo un novio? ¿Novio de 20 añitos? Ay, no, doctor, porque es que no consigues un novio de 20 años. ¿Sí? Porque el novio de 20 años a los 3 meses, 4 meses o 5 meses lo va a dejar botadita. Y es cuando a usted le hace falta ese chino, entonces empieza, usted dice adelgaza, se pone toda flacuchenta y tal cosa y empieza, ¿por qué? Porque piensa día y noche. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mis huesos se... Mientras cayese, perecieron mis huesos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Yo mi verdor en sequedades de verano. Claro te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? Confesó el pecado, confesó la transgresión a Jehová. Vino a él. Fue cuando yo entendí. Yo conocí al Señor en el año, yo conocí al Señor en el año 81, 82, para irme para España. Y en el 97 conocí al Señor, entonces ya me convertí al Señor. Y fue cuando yo comprendí que estar en Dios es mejor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo quería que Dios hiciera con mi pareja, ¿sí? Y que yo convertirme en un perrito faldero. Pero Dios tuvo compasión de mí y no quiso eso. ¿Y qué pasó? Hizo cosas que yo hoy le digo, bueno, Señor. En el Salmo 39, versículos 1 al 2, la palabra de Dios dice así: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, y guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Tenemos que callar. Tenemos que aprender a ser como Cristo Jesús. Tenemos que ser como cuando viene alguien y nos coge el cabello y nos jala el cabello, nos coge la barba y nos la tira. Sí, eso le pasó a Jesús. Ah, pero es que eso le pasó a Jesús. Listo, sí, hermano, le pasó a Jesús y también a nosotros, ¿por qué no? Porque Él va a hacer la obra. O sea, esa persona que, si nosotros hemos visto los devocionales de Jeremías, ¿sí? Si hemos visto los devocionales de Habacuc, si hemos visto lo que hemos visto de Isaías, tal cosa, nos damos cuenta de que Dios hace la obra en cada uno de nosotros. Dios paga, Dios da un premio.
al pecado, ¿qué hace? Muerte, espada, pestilencia, ¿listo? Pero a nosotros, ¿qué? A nosotros nos da bienaventuranzas. Nos enseña a vivir en Cristo Jesús. ¿Cierto? Esa expresión también, cuando usted decide expresar indiscriminadamente, entonces miremoslo en Pedro, el apóstol Pedro. Vayámonos a Mateo 16, 16. Para finalizar, sigamos al finalizar. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Simón Pedro? Tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. ¡Wow, wow! ¿Qué le dijo Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ¿qué le dijo él? Bienaventurado, ¿cierto? Entonces, todo aquel que vayamos a la palabra de Dios vamos a recibir bienaventuranzas. Pero vayamos al 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Sí, pero ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de que hacerle techito, ¿sí? A la transfiguración, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Entonces, fíjese que nosotros tenemos que empezar verdaderamente a darnos cuenta de cosas, de que la misma palabra nos enseña a nosotros cosas que en el devenir, en el caminar de la misma palabra, nos lleva a que nosotros podamos cada día estar en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros nos vamos a separar de Él si la palabra de Dios es verdad, es correcta? Los que somos incorrectos somos nosotros. Tenemos que nosotros ponernos y decirle, Señor, enséñame. Señor, edúcame cada día más y más. Si no, vayámonos a Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no activos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir a uno? Que el hecho de que yo sea el predicador de la iglesia no quiere decir que yo sea el non plus ultra, mis amados hermanos. Soy igual que el último, igual que el más pequeño de todos. Es que yo soy igual que todos. Yo para poder venir aquí tengo que decirle, Señor, coloca en mi boca tu palabra para que yo pueda ser un instrumento, un synergus, un colaborador tuyo. ¿Ve? Y trato en lo posible de no meterle cosas que yo he vivido, sino lo que he vivificado en Cristo Jesús. No lo que he vivido en el mundo, sí lo traigo a veces a relación para poder hacer la comparación de una cosa con otra y decir, wow, mire lo que me pasó aquí y mire lo que en este momento me está pasando. Porque en ese momento lo que yo tengo, mis amados hermanos, es la restitución de Dios. Todo lo que se robó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Dios me lo ha restituido. Y por eso es que yo, en la medida que yo he conocido su palabra, en esa medida he reconocido que Él es mi creador, es mi Señor. Él es el dueño de todo. Y si es el dueño de todo, Él es el dueño de mi corazón. Luego, si mi corazón está sufriendo, Él es el encargado de limpiarme mi corazón. Luego Él me trae a mí la sanidad. En eso empezamos esta noche. Él me trae a mí la sanidad. Él quiere que yo sea sano todo el tiempo, pero para poder ser sano tengo yo que entregármele a Él. ¿Para qué? Para que Él haga en mí la sanidad. Tengo que hacer cosas que muchas veces yo a veces ni tomo decisiones de hacerlas, ¿ve? Y de pronto el Señor me dice, hágalas. Yo soy médico. ¿Y qué me dice el Señor? Busque un médico. Da al César lo que es del César. Cuando Él tiene su momento, cuando Él ya llega en su punto, porque Él tiene un tiempo, Él tiene un tiempo, Él tiene una ocasión, o sea, Él se manifiesta de una forma tal que llegado a su momento, Él hace la obra en cada uno de nosotros. Pero Él me pide que yo tengo que cuidar su templo, tengo que cuidar su templo. Por eso nosotros aprendimos lo que nos dijo Cristian, ¿cierto? Que teníamos que saber lo que nosotros comíamos. Tenemos que saber cuál es nuestra inteligencia.
Él está hablando de nueva inteligencia, ¿cierto? ¿Sí? Y que en la medida que usted lo madure, en la medida que usted practique en eso, ¿a qué lo lleva? A un saber. Pero si usted en el camino de Dios, ¿quién le da a usted la revelación y el saber? Se lo da Dios. Y cuando empezamos a caminar ¿sí? Bogamos mar adentro, caminamos allá, o sea, nos metemos dentro de eso, entonces empezamos a darnos cuenta de que hemos vivido. O a usted no les ha pasado cuando ustedes de pronto ven una película que les gusta muchísimo y les cae como anillo al dedo. No se quedan ahí hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana y después dicen, uy, me cogió el tarde, mañana tengo que ir a trabajar. Pero mientras están en la película, están ahí bogando mar adentro. Entonces, boguemos mar adentro en Cristo. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Hoy queremos decirte nuevamente, Padre, que tú eres nuestro hacedor, que tú eres el que verdaderamente nos lleva a nosotros. Que nosotros no podemos crecer sin que tú, mi amado Dios, lo permitas. Nosotros no podemos crecer sin que tú lo permitas, mi amado Dios. No hay otra forma de crecer, mi amado Dios. Si nosotros nos miramos como seres humanos, como personas, nos damos cuenta de que no, estamos antes disminuyendo de crecimiento porque estamos llegando a un momento en el cual tenemos que ir a una vejez, que nuestras células empiezan a declinar completamente. Pero eres tú, mi amado Dios, quien hace la obra en cada uno de nosotros, Señor. Por eso hoy colocamos, Señor, en tu unción, Señor, en tu bendición, Señor, en todo lo que tú tengas, Señor. Para que nosotros podamos, Señor, ser nuevamente restablecidos, Señor. Y para que esta carne, Señor, y este cuerpo, Señor, cada día esté más en ti y menos en nosotros. Y que nuestra mente solamente sea una mente en Cristo, Señor, y que todo lo que nosotros hagamos sea para obra, para bendición, para alabanza y para gloria tuya, mi amado Dios. Porque sabemos que en la medida que nosotros estamos en tu presencia, mi amado Dios, en la medida que nosotros caminamos en el reino de Dios y en su justicia, las añadiduras vienen, Señor. Ya nosotros no seremos, Señor, esas personas donde el mundo nos va a mirar, Señor, pero con crítica. Ya seremos aquellas personas donde el mundo va a ver en nosotros reflejada tu presencia, mi amado Dios, y donde el mundo va a querer, sí, conocer de ti, Padre Celestial, porque saben que nosotros estamos en ti, mi amado Dios. Por eso hoy colocamos nuevamente, Señor, nuestro cuerpo, Señor. Hoy colocamos nuevamente nuestra alma y nuestro espíritu en tu cuerpo, mi amado Dios, el cuerpo de Cristo Jesús, para poder ser cada día más en el cuerpo de Él, Señor, para poder ser cada día esa iglesia pujante, Señor, esa iglesia grande, esa iglesia, Señor, que es transparente, que es pura, Papito Dios, y que podamos cada día, Señor, que nuestra mente sea la mente en Cristo Jesús, para que cada día nosotros, Señor, en nuestro pensamiento, en todo lo que hagamos, Señor, esté reflejada tu palabra, porque tu palabra, Señor, siempre nos trae crecimiento. Nos trae, Señor, un testimonio de bondad, un testimonio de caminar en paz, en gozo y en prosperidad, mi amado Dios. Te pedimos, Señor, que nuestro espíritu esté yuxtapuesto por el espíritu tuyo, mi amado Dios. Y en esa yuxtaposición, Señor, cada día estemos mejor, Señor. Y que podamos, Señor, caminar en ese espíritu, Señor, de gloria en gloria, Señor, de victoria en victoria, Señor. Porque estamos en ti, mi amado Dios. Porque verdaderamente nuestra identidad es en Cristo, Señor. Porque tenemos una fe, Señor, tenemos una convicción y una certeza en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Porque, Señor, porque estamos llenos, estamos imbuidos de ti, Señor, porque nuestro objeto eres tú, mi amado Dios. Eres grande, eres poderoso, eres el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, todo, mi amado Dios. Tú eres ese emuná, Señor, que nosotros anhelamos en nuestro corazón y en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, sanando, Señor, toda aquella cosa que en un momento dado, Señor, haya producido, Señor, o haya sido causa para que nosotros, Señor, nuestro corazón, Señor, sienta esa angustia, esa aflicción. Permítanos, Señor, buscar de ti, Señor, de tu palabra, para que nosotros podamos traerla, Señor, a la mesa. Traerla, Señor, a esa cena contigo, Señor, y que esa mesa sea una mesa de bendición donde la palabra, Señor, sea pronunciada correctamente, Señor, y haya sanidad para nuestra vida, mi amado Dios. Hay una sanidad en Cristo Jesús. Vamos verdaderamente a vivificar la palabra, Señor, y poder decir que nosotros somos, que nuestro Padre es el Abba Padre, que nuestro hermano mayor es Cristo Jesús y que estamos imbuidos, Señor, del Espíritu de Dios.
porque somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios, Señor. Llévanos con bien, mi amado Dios. Ministranos esta noche, Señor, todos los días. Enséñanos, Señor, redargúyenos, Señor, y edúcanos para poder estar cada día más en ti, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias por esta noche, Señor. Bendice a todos aquellos que oyen esta palabra, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.